Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio de El Salvador. Vamos a hablar con el pueblo salvadoreño. A mí no me interesa convencer a ningún diputado que no sabe lo que tiene que hacer. Antes del régimen de excepción y de la implementación del Plan Control Territorial, era común que los ciudadanos honestos y trabajadores tuvieran que cumplir básicamente un protocolo no escrito antes de salir de su casa. Algo no oficial, porque de lo contrario su vida corría peligro. Las pandillas, los mareros, habían establecido leyes no escritas que los ciudadanos tenían que cumplir para poder salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Yo voy a dar 5 ejemplos nada más. Al andar por la calle, todos, la población salvadoreña, la que anda en la calle trabajando, tenía que resguardar todos sus objetos de valor por temor a que alguien se los quitara en el transporte público. Incluso aquellos que tienen la posibilidad de tener un carro, una moto, también tenían miedo. Cada alto, cada semáforo era una posibilidad de ser asaltado, de que llegaran pandilleros con armas y te quitaran lo que fuera que tuvieras. Los niños y los jóvenes dejaban las escuelas por ahí de los 12, 14 años. ¿Por qué? Porque era el momento en el que los andaban buscando para brincarlos. Y si no se dejaban brincar, es decir, formar parte de la pandilla de manera obligatoria, los mataban. Simplemente. Y las niñas y las adolescentes eran violadas y amenazadas todo el tiempo si tenías la mala suerte de gustarle a un pandillero. Las familias no podían transitar libremente debido a esas fronteras que ellos habían puesto. De la tienda en adelante no se puede pasar, ese túmulo nos divide, esa acera ya no es tuya, ahí ya no podés caminar. A ciertas horas ya no se podía circular por muchos lugares del país y para entrar a tu propia colonia, si tenías carro, tenías que apagar las luces para que ellos te vieran, tenías que bajar los vidrios y que ellos te llegaran a revisar. Y si por casualidad tenías familiares que vivieran en otra colonia que no era la tuya, tenías que pedir permiso, porque de lo contrario no los iban a dejar entrar. Y 5, cada vez que la población salvadoreña salía de su hogar, todo padre, toda madre, toda abuela, todo abuelo, todo tía, todo tío, se quedaba con el Cristo en la boca, rezando de que sus hijos o ellos mismos regresaran con vida de donde fuera que iban. Y lo anterior ocurría en cada municipio, en cada departamento de todo el país. Ahora bien, la ineptitud de los gobiernos anteriores ha sido voluntaria. Decidieron ser ineptos, decidieron incluso pactar con ellos, darles dinero a cambio de votos, darles dinero a cambio de que fueran su brazo territorial para poner candidatos, para ganar alcaldías e incluso para ganar diputados y para ganar eventualmente la presidencia. Ahora bien, eso también generó que cientos de miles de salvadoreños tuvieran que huir de manera ilegal, sobre todo a Estados Unidos. Y los que podían un poquito más, se iban tal vez a Europa, a pasarla mal sobre todo los primeros años, pero iban huyendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con varias personas, varios grupos de salvadoreños que viven en el exterior. No hay uno solo que no te cuente una historia macabra de por qué se tuvo que ir. Recientemente, una salvadoreña en el exterior me confió que mientras ella estaba en el hospital, recién había tenido a su hija y había tenido muchísimos problemas, ella es del oriente del país. Lastimosamente, mataron con lujo de barbarie al papá de su hija. Y todo porque él era hijo de un
sargento de un militar, y él no quiso entregarle a su papá a las pandillas. Entonces los pandilleros decidieron descuartizarlo. Y ella salió del hospital con niña en brazos, con la noticia, a recibir la noticia de que al papá de su hija lo habían descuartizado. El régimen de excepción ha sido una opción de este gobierno debido a un horrible fin de semana en marzo del año pasado, en donde mataron a más de 80 salvadoreños en un solo fin de semana. Y lo hicieron para medir fuerzas, porque ellos siempre salían a matar cada vez que les daba la gana para medir fuerzas, porque se encontraban con un Estado cobarde que no tomaba decisiones y que siempre estaba acorralado para tener que negociar. Y así nos vendieron un proceso de tregua y nos vendieron que era necesario pactar de esa forma. Ya varias veces hemos hablado de esto. Población salvadoreña, ustedes lo han vivido, ustedes lo han visto. Pollo campero, prostitutas, fiestas, saldo de teléfonos celulares, señal abierta para que ellos extorsionaran desde los penales, básicamente lo que ellos pidieran, televisión, estupideces. Pactaron la vida de salvadoreños a cambio de estupideces. Y entonces, los negocios lo ganaban los funcionarios de los gobiernos anteriores y la sangre la ponía el pueblo salvadoreño. Chivo, ¿vea? Porque, ojo, en las casas de ellos no pasaba nada. Ellos no salían con el Jesús en la boca. Ellos no se andaban cuidando si en el semáforo los iban a agarrar o no. Actualmente, gracias al régimen de excepción y a las estrategias de seguridad implementadas por este gobierno, sí, por el gobierno del presidente Nayib Bukele, lástima a quien le duela, pero quien no y quien está allá afuera, quien está en la calle y quien sabe que su hija, su hijo, incluso su vida está resguardada por primera vez. Y ojo, para aquellos que andan ahí jactándose de que este país se protege la vida, ¿cómo es posible que digan que se protege la vida si nunca tomaron una decisión para realmente proteger el derecho fundamental a la vida? Y en los momentos más críticos que hemos vivido, decidieron que era más importante o la libertad de circulación o la propiedad privada o las libertades económicas antes que la vida. Entonces no seamos hipócritas, no sean hipócritas, dejen de mentir. Ahora bien, se dan golpes de pecho diciendo que ahora sí van a proteger la vida. Y eligen y cuentan estas historias de sí, la Rosa de Guadalupe, y es que, disculpen, pero... Ahora bien, gracias al régimen de excepción, que ya se comprobó una vez más, porque lo bonito de decir la verdad es que los hechos están ahí, se viven, es algo que podés contar. Al principio de esto, si se acuerdan todos, decían que nos iban a encerrar a todos, que iba a haber un toque de queda, que básicamente El Salvador iba a ser un caos total por el régimen de excepción. Eso no ha pasado. Ahora, si usted es pandillero, pues sí, debe andar huyendo a causa del régimen de excepción. ¿Qué pasa ahora? Con régimen de excepción, las familias salvadoreñas pueden circular libremente por sus colonias, cantones, caseríos, sin esas fronteras imaginarias, sin miedo a perder la vida, sin miedo a perder sus pertenencias, sin miedo a que se metan de repente a tu casa y te saquen, porque hasta eso hacían. Las escuelas ya no son lugares libres de reclutamiento de mareros. Ahora los estudiantes incluso pueden llevar sus tablets y sus computadoras a la escuela. Tablets y computadoras que este gobierno les dio. Los emprendedores y comerciantes, los empresarios ya no están pagando
renta a las pandillas. Y cuando digo empresarios, hablo desde el microempresario hasta el gran empresario. Vayan a preguntarle a sus amigos cuánto se han ahorrado en concepto de extorsiones, porque aquí todo mundo pagaba extorsiones. La población incluso puede asistir a eventos culturales, deportivos, turísticos en la calle, gratuitos, a conciertos. Cuando en El Salvador había habido tanta oferta cultural al mismo tiempo. Si incluso para programar hay que ver si no hay un concierto más grande para poder programar en otros espacios, e incluso si se puede, se programan diferentes actividades al mismo tiempo y todas se llenan. Al finalizar cada jornada de trabajo de estudio, las familias salvadoreñas se reencuentran en su casa, tranquilos. Incluso en un momento hubo una ola de asaltos en el transporte público y se controló inmediatamente. Por primera vez, este país vive un ambiente seguro, vive un ambiente tranquilo, de verdadera paz, de verdadera libertad. Y por supuesto, esto es un proceso, pero por primera vez lo estamos disfrutando. Tenemos que seguirnos acostumbrando a este proceso. ¿Qué más va a suceder? Los salvadoreños en el exterior, que fueron obligados a dejar su país, porque no es que se querían ir, no es que un día se levantaron y dijeron vamos a pasar esta frontera que es tan difícil y vamos a pasar todos estos problemas y vamos allá, a ese país donde no hablamos ni siquiera el idioma, donde nadie nos quiere, donde nos discriminan. Vamos allá a conseguir cualquier trabajo el que nos den, porque ojo, la gente que vive afuera puede pasar fácil 24 horas trabajando, porque la vida allá afuera no es barata y todavía mantienen familia acá. Esas familias por primera vez están claras de que pueden regresar. Ellos están viniendo a invertir a El Salvador. Ellos están comprando su casa, su apartamento, su terreno para regresar. Por primera vez lo ven ahora como algo real. Y los que nos quedamos en El Salvador, ahora no solo podemos salir con tranquilidad, con libertad, sino que estamos ganando una guerra y lo estamos haciendo todos juntos. A pesar de todos los que no quieren apoyar. Pero está bien. Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Y sí, la tierra no solamente hay que limpiarla, también hay que sembrar. Y por eso es súper importante seguir apoyando todos los proyectos de educación, de primera infancia, de adolescencia, de niñez. Por eso es sumamente importante seguir protegiendo a las familias en este país y generar un verdadero estado de bienestar, un verdadero estado que proteja el bienestar social de la población salvadoreña. Nosotros, como diputados, debemos legislar sobre la realidad, no sobre chismes, no sobre inventos, no sobre paranoias o fantasmas. El régimen de excepción es una herramienta constitucional y legal que nos ha dado por primera vez la posibilidad de vivir en libertad, paz y democracia. Y esto es real. ¿Por qué? Porque la gente lo vive, no porque lo digo yo, sino porque la gente lo vive. Cada vez que a mí me dicen gracias a Dios por el régimen de excepción, madres que nos han parado en la calle y nos han dicho, gracias al régimen mi hijo está vivo. Gracias al régimen mi hija está viva. Eso es lo real. No lo que ustedes inventan desde su casa y su comodidad detrás de un teléfono escribiendo en Twitter. La oposición se puede justificar
porque no tuvieron, decían ellos en su momento, los números suficientes, los votos suficientes para poder tomar estas decisiones, pero bien tenían para negociar sus propios beneficios, para eso sí les daban los votos. Nosotros como bancada tenemos los votos. Y no los necesitamos, sin embargo, sería bien interesante que por primera vez dejaran de pensar solo en ustedes y sus egos absurdos y pensaran por primera vez en la población salvadoreña, que al final es quien los eligió y por los que están aquí. Si nunca encontraron una problemática, la inseguridad, fue porque aprendieron a lucrarse de ella, sea como sea como oferta de campaña para la siguiente, sea como moneda de cambio cada vez que necesitaban más votos o más apoyo, o incluso para poder tener esa gobernabilidad oculta y amenazar cada tanto a quien no quería darles los votos y torcerle el brazo a cualquiera. El régimen de excepción sigue teniendo vigencia por la necesidad de consolidar la paz, la democracia y la libertad en la que estamos viviendo. No podemos dejarle nuestro país, nuestro único país, porque aquí no hay otro. Los que somos salvadoreños y queremos seguir viviendo acá, solo tenemos El Salvador. Y fíjense bien, antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos, como bien lo decía el director de los Juegos Centroamericanos, el internacional, estos Juegos se salvaron, tenían que haber sido en Panamá. Y en menos de un año se construyeron todos los establecimientos para que fuera acá en El Salvador. Hubo problemas, se tuvo que correr, porque lastimosamente El Salvador en 2002 había tenido los últimos juegos y todas las instalaciones estaban prácticamente tiradas a la basura. Ahí no había nada rescatable, ahí había que votar y volver a hacer. Y a pesar de todo el esfuerzo y a pesar que era el país, era el nombre del país, sí, El Salvador, el único país que tenemos, salvo que tengan otra nacionalidad y pues sí, si las cosas no salen bien aquí se pueden ir, tengan casa en otro lado, pero los que no, pueden entender el hecho de que a nadie le interesaba fracasar. Sin embargo, la oposición estaba ansiosa por vernos fracasar. Y es completamente absurdo que tengamos una oposición a la que no le importe que fracase el país, siempre y cuando logren tener, aunque sea un momento de razón, para decir, jaja, lo hicieron mal, ven. Y gracias a Dios, al gobierno y a toda la gente que estuvo trabajando día y noche 24/7 para que eso saliera, fue un éxito. Le duela a quien le duela. Y aquí no se trata de comparar cantidad de medallas, eso es lo más absurdo que puede haber. Se trata de celebrar la calidad de los atletas que están ganando medallas. Porque la inversión que se ha dado de 2019 hacia acá. Desde 2002 no se invirtió en ellos. Y aquí no solo se trata del talento, se trata de disciplina, se trata de espacios deportivos para poder entrenar, se trata de equipos que estén trabajando para crear las mejores federaciones posibles. Y si usted no le invierte a eso, pues no va a tener buenos resultados. Así que nosotros, todos los salvadoreños, hoy por hoy, debemos celebrar a esos atletas que están ganando, a pesar de todas las circunstancias que han tenido que sobrepasar para ganar, para llegar a ser excelentes como lo están demostrando ahora.
Y eso mismo es lo que sucede con la población salvadoreña. A pesar de las pésimas circunstancias en las que han vivido, del miedo, de la zozobra en la que han vivido, en la que hemos vivido todos durante 30 años, tenemos que felicitarnos porque por primera vez encontramos la forma para luchar por ese problema llamado maras. Y por primera vez no tener miedo de salir a la calle a trabajar, a estudiar. Por primera vez descubrir lo que implica vivir el espacio público y no tener miedo de cruzarte mal una acera porque te pueden matar. Así que sí, tenemos que celebrar que estamos vivos. Mi voto hoy va a ser por la vida de cada uno de los salvadoreños, niñas, niños, adolescentes, madres, padres, gente trabajadora. Y también va a ser por aquellos salvadoreños que tuvieron que irse del Salvador huyendo por su vida y por la de sus familias. Salvadoreños que todavía lloran a la persona que perdieron o a las personas que perdieron. Mi voto va a ser por ellos. Mi voto va a ser por la vida de cada una y uno de los salvadoreños que celebramos este día y que juntos estamos aprendiendo a vivir en paz y libertad. Gracias, presidente. Gracias.